Servicio de Administración Tributaria. Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Programa de formación. Especialidades SAT. Amparo. Maestro Raúl Pérez Johnston. Tema 2. Teoría del amparo. Subtema 2.10. Recursos. Parte 1 de 4. El juicio de amparo, como cualquier procedimiento seguido en forma de juicio, requiere algunos elementos de defensa para que pueda haber oportunidad de revisar si algunas actuaciones dentro del procedimiento se dictaron conforme a derecho o no. La Constitución, en su artículo 107, hace referencia únicamente en dos de sus fracciones, en la fracción octava y en la fracción novena, a la existencia de un recurso de revisión en relación con las sentencias que se dicten por parte de los jueces de distrito y, en su caso, por los tribunales colegiados de circuito, sea que se trate de amparo indirecto o de amparo directo. Sin embargo, la ley de amparo es más explícita por cuanto al desarrollo de los recursos y menciona algunos adicionales a los que se establecen en la Constitución. En este sentido, el artículo 82 de la ley de amparo establece que se resolverán dentro del juicio de amparo los recursos de revisión, queja y reclamación. A estos tres recursos del artículo 82 tendríamos que sumar algunas inconformidades que están previstas en el capítulo de ejecución de sentencias en los artículos 105 y 108 respectivamente. Ahora, en relación con estos recursos, vale la pena hacer un recuento de cuál es la naturaleza de cada uno de estos y posteriormente consideramos que sería útil poder analizar estos recursos en función de la etapa o del tipo de recurso el tipo de amparo del que se trate, ya que los supuestos de los propios recursos, principalmente del de revisión y del de queja en la ley de amparo, sea en los artículos 83 o 95 de la propia ley, hasta cierto punto son un tanto desordenados y establecen una serie de supuestos de procedencia que pueden darse en circunstancias extremadamente variadas, dependiendo si estamos dentro de un amparo indirecto, dentro del incidente de suspensión del amparo indirecto, en el amparo directo o en alguna otra circunstancia frente a las autoridades responsables, por ejemplo, ¿no? Así pues, podríamos nosotros decir en principio que el recurso de revisión, a diferencia del de queja, está previsto principalmente para proceder en contra de resoluciones definitivas que dictan los jueces. Mientras que, por principio de cuentas, el recurso de queja estaría previsto para reclamar principalmente aquellos actos dentro del juicio que pudiesen llegar a generar algún tipo de afectación a alguna de las partes. Por su parte, el recurso de reclamación pudiera parecerse en cierta medida, por cuanto a su naturaleza, al recurso de queja, en la medida en la que se busca con este recurso la posibilidad de cuestionar o de impugnar algunos acuerdos de trámite que se puedan dictar dentro del amparo directo o en la propia revisión de amparo indirecto cuando esté el asunto en presencia de un órgano colegiado, es decir, ante un tribunal colegiado de circuito o incluso ante la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación. En principio, si nosotros tuviésemos que dividir las fases de tramitación
del amparo para efectos de explicar los recursos, vale la pena que nosotros pudiésemos primero distinguir qué tipo de recursos se pueden llegar a dar dentro del juicio de amparo indirecto. Recordando brevemente, el juicio de amparo indirecto se va a tramitar en lo principal respecto del análisis y prueba de la inconstitucionalidad de los actos reclamados, mientras que existe la posibilidad de abrir un incidente de suspensión que se va a tramitar por cuerda separada y de manera autónoma e independiente. Dicho esto, siendo que el incidente de suspensión y el juicio en lo principal son separados y no tienen una vinculación directa, cada uno de ellos, como procedimientos autónomos dentro del mismo juicio, tienen la posibilidad de medios de defensa para las partes a través de recursos. En este sentido, por ejemplo, en tratándose de el juicio en lo principal, tenemos la posibilidad del recurso de revisión y del recurso de queja, mientras que en principio el recurso de queja será regla general dentro del procedimiento de amparo indirecto, para dejar el recurso de revisión para aquellas resoluciones que podríamos decir de una u otra manera ponen fin al procedimiento. Mientras que por su parte en el incidente de suspensión vamos a tener una regla parecida, en donde la queja va a reservarse a los supuestos en los cuales se está impugnando algún acuerdo de trámite o provisional, mientras que la revisión se prevé para los casos en los que la resolución que se impugne sea una resolución que resuelve en definitiva el incidente de suspensión. En este sentido, por ejemplo, si nosotros atendemos a qué casos puede llegar a suscitar la interposición de un recurso de revisión dentro del expediente principal, dentro de la tramitación del juicio de amparo indirecto en el fondo, tendríamos, por ejemplo, tres supuestos principales. El primero de ellos, el contenido en la fracción primera del artículo 83 de la Ley de Amparo, en contra de las resoluciones de los jueces de distrito o del superior del tribunal responsable en los casos que así proceda, que hayan desechado la demanda o que la tengan por no interpuesta. En principio, la Ley de Amparo establece casos en los cuales por notoria y manifiesta improcedencia el juez de distrito puede desechar la demanda. Asimismo, en el caso de que no se cumplan los requerimientos de forma para la presentación de la misma, se puede llegar a tener por no interpuesta la demanda, quedando en su caso a salvo los derechos en el supuesto en que se pueda todavía volver a presentar esa demanda o en su caso ejercer otra vía. Contra estas resoluciones, en los casos en que no estén dictadas conforme a derecho, procedería el recurso de revisión, y el recurso de revisión procede en estos casos principalmente porque con un auto de esta naturaleza el juez está dando por terminado el juicio. Si desecha el juicio en su totalidad, ya no van a haber actuaciones posteriores, lo mismo que si se tiene por no interpuesta toda la demanda, ¿no? Por su parte, el propio artículo 83 establece que en los casos en donde se pueda llegar a dictar el sobreseimiento en el juicio, procede el recurso de revisión. Ahora, el sobreseimiento puede ocurrir en dos momentos diferentes. El primero de ellos,
que es un caso realmente excepcional, es cuando se detecta durante la tramitación del juicio que existe una causal notoria y manifiesta de improcedencia. Y en esa medida, el juez, convencido de que el juicio ya no va a proceder, que no hay posibilidad de entrar a estudiar si el acto es o no constitucional, puede, antes del cierre de la instrucción, antes de la celebración de la audiencia, puede decretar el sobreseimiento del juicio, y contra esta resolución procedería el recurso de revisión. Por su parte, también establece la ley de amparo en la fracción cuarta del artículo 83 que contra la sentencia que dicte el juez de distrito procederá el recurso de revisión. La sentencia, como acto que culmina la etapa del procedimiento de amparo indirecto, pone fin al juicio y en su caso determinará si el amparo procedía o no, y si procedía, en su caso determinará si los conceptos de violación eran fundados o infundados, decidiendo en su caso conceder o negar el juicio de amparo. Por otro lado, durante la tramitación de este mismo procedimiento, tenemos varios supuestos en los cuales procede el recurso de queja. En este sentido, la queja tiene por efecto, dentro del expediente principal, dentro del estudio del fondo del asunto, el tratar de corregir aquellas irregularidades que puedan llegar a darse respecto de actos dictados por el juez que pudieran ser contrarios a derecho. Pero estos actos tienen que tener una característica, por así decirlo, de provisionalidad, o por lo menos no deben de poner fin al juicio. Mencionábamos, por ejemplo, hace un caso, la circunstancia en la que se tuviese por desechada la demanda o por no interpuesta. Pueden existir algunos supuestos en los cuales el desechamiento sea parcial o se tenga por no interpuesta la demanda respecto de ciertos aspectos o de ciertas autoridades en el juicio de amparo. En esas circunstancias, por ejemplo, si el procedimiento sigue, tendríamos entonces la posibilidad de presentar una queja y no así una revisión. Se puede llegar a desechar, por ejemplo, respecto de ciertos actos reclamados, respecto a los cuales se estima que no procede el juicio por haber una causal notoria y manifiesta de improcedencia. Se puede tener por no interpuesta respecto de ciertas autoridades que no fueron debidamente llamadas a juicio en la demanda, a pesar de que se le previno al quejoso, por un tema de falta de ciertas copias, etcétera, ¿no? Por su parte, el recurso de queja también va a proceder contra todos aquellos autos dentro del procedimiento que puedan provocar a las partes un estado de indefensión, por así decirlo, que necesite de un recurso para poder reparar y reencauzar el procedimiento a efecto de que éste pueda seguir su curso normal. En este sentido, por ejemplo, la fracción sexta del artículo 95 de la ley de amparo establece que el recurso de queja procede contra resoluciones de los jueces de distrito que se dicten dentro de la tramitación del juicio, que no admitiendo el recurso de revisión, por su naturaleza trascendental y grave, pueden causar daño o perjuicio a alguna de las partes no reparable en la sentencia definitiva. Y en este sentido se establece que el recurso de queja prácticamente procede contra lo que se conocería como una especie de actos de imposible reparación dentro del proceso de amparo. Ahora bien, en el incidente de suspensión vamos a tener toda una serie
de reglas parecidas a las del expediente principal. Y en este sentido tendríamos que procede la queja en contra de autos provisionales y la revisión en contra de resoluciones definitivas. Fin parte 1 de 4.